Bien, hermanos, muy buenos días. Que el Señor les esté bendiciendo en esta mañana. Como ustedes ya saben, ¿verdad? Hemos introducido la serie de la primera carta a los tesalonicenses. Hoy vamos a continuar con esta serie. Y para poder continuar me gustaría que recordáramos lo que hemos visto en el primer capítulo. En el primer sermón vimos que Pablo está agradecido con Dios por la iglesia de Tesalónica. Y la manera en que él muestra su gratitud a Dios es, número uno, ¿verdad? Acordándose de la iglesia en sus oraciones. Y la segunda manera en que Pablo muestra su gratitud a Dios es acordándose de la obra de fe, del trabajo de amor y de la paciencia en la esperanza que la iglesia tenía, ¿verdad? Y también vimos el punto principal del capítulo 1 que mencionábamos, que Pablo está muy agradecido con Dios porque sabe, ¿verdad?, de la elección incondicional de la iglesia. Es decir, Dios elige a la iglesia. Nosotros no elegimos a Dios. Dios nos elige a nosotros para salvación, ¿verdad? Y mencionábamos que Jesucristo muere en la cruz por nuestros pecados. Y mencionábamos también que el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que desciende en la vida del creyente, trae convicción y trae arrepentimiento. Esto fue lo que vimos en el primer sermón. Hace 8 días, si tú recuerdas, mencionábamos dos ideas principales y de esas dos ideas, ¿verdad? Desglosamos los puntos, ¿verdad?, del resto del capítulo 1. Y mencionábamos que la transformación en la vida de una persona es producto de Dios, es resultado del poder del Evangelio en la vida de una persona. Eso es lo que mencionábamos hace 8 días, ¿verdad? Que el Evangelio cambia a las personas, el Evangelio transforma la mente y el corazón de las personas, ¿verdad? Y eso es lo que enfatizamos hace 8 días. Pero también al final del versículo del capítulo 1 mencionábamos que la iglesia está esperando el regreso de su maestro. La iglesia está esperando el retorno de su Señor a la tierra para vencer a todos sus enemigos. Hoy vamos a introducir el capítulo 2. Y en este capítulo 2, ¿verdad?, vamos a ver que el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio. Y nos preguntamos, ¿por qué Pablo está defendiendo su ministerio? Porque lo mencionábamos en algún punto de hace 8 días, que había oposición para que el Evangelio se predicara. Así como la gente recibió el Evangelio, también hubo otros grupos que no les gustó este mensaje y empezaron a oponerse a los misioneros. Y es por eso que Pablo tiene que defender, en cierto sentido, su ministerio. Pero lo que vamos a enfatizar aquí, más que defender su ministerio, vamos a enfatizar la relación del apóstol Pablo con la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo es que Pablo se relacionó con los hermanos de la iglesia y cómo es que Pablo tenía una comunión sincera y verdadera con el Dios verdadero? Querido hermano, el ministerio, la iglesia como una comunidad, se trata de relaciones. Es decir, Dios nos ha llamado a relacionarnos con las personas. Dios nos ha llamado a relacionarnos con nuestros vecinos. Dios nos ha llamado a relacionarnos entre nosotros como iglesia, como familias. Cuando una relación no está bien, debemos evaluar nuestra vida, debemos evaluar nuestro corazón y debemos evaluar nuestros pensamientos. ¿Por qué razón nuestras relaciones no están bien? Y buscar una respuesta sincera y honesta. Y cuando tengamos esa respuesta, ¿verdad?, encomendarnos a Dios y decirle: Señor, ayúdame a sanar mis relaciones en mi casa, mi relación en mi familia, mi relación con mis hermanos en la iglesia y mi relación con mis vecinos. Debemos analizar cómo están nuestras relaciones, porque de eso vamos a hablar en esta mañana.
Y me gustaría continuar haciéndote estas preguntas, ¿verdad? Solamente un par de preguntas que me gustaría que tú pienses y así poder continuar con el mensaje de esta mañana. ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? Es decir, tú te levantas a las 5 de la mañana o a las 6 o a las 7, te preparas para irte a tu trabajo. O tal vez te alistas para hacer alguna otra actividad, algún deporte, a lo mejor te preparas para hacer algo de comer, o te preparas simplemente para hacer alguna otra actividad diferente. Pero detrás de toda actividad que tú realizas hay una motivación. Y yo no sé cuál sea esa motivación. Por ejemplo, para ir al trabajo, ¿qué te motiva a trabajar? Si eres una persona casada, lo más probable lo que te motiva es que buscas el bienestar económico, ¿verdad? Buscas el bienestar físico y buscas el bienestar espiritual de tu familia. Pero detrás de todo lo que hacemos hay motivaciones. Y ahora, en el contexto de la iglesia, aquí quiero que tú pienses y analices, aun si tienes o no tienes algún ministerio dentro de la iglesia. Pero me gustaría que tú pensaras, ¿Dios aprueba tu ministerio? ¿Dios aprueba tu vida? Piensa un momento en esto. Es muy diferente ser usados por Dios y ser aprobados por Dios. Déjame darte un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Sansón era un gran siervo de Dios. Tú has leído la historia de Sansón. Sansón era un juez en Israel y Dios usaba y usó la vida de Sansón. Pero Dios aprobaba la vida de Sansón. Déjame aterrizarte esto de esta manera. Sansón era un juez y él era un siervo de Dios que era usado por Dios para conquistar o para salvar a Israel de en mano de los filisteos. Es decir, era un instrumento de Dios para salvar a Israel de los filisteos. Pero Sansón, ¿verdad?, no hacía caso porque él se casó con una filistea. Incluso fue asesinado por entregar su corazón a una filistea. ¿Eso Dios aprobaba? Definitivamente no. La vida de Sansón no era aprobado, su actitud y su carácter nunca fue aprobado por Dios. Pero a pesar de eso, Dios usó a Sansón. Y por eso que hay una gran diferencia entre ser usados por Dios y ser aprobados por el Señor. Y bien, me gustaría continuar nuevamente en la carta donde estamos. Lo que acabamos de hacer simplemente es una introducción para que podamos entender de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. La iglesia de Tesalonicenses fue reconocido no por su liderazgo. Escucha esto, hermano. La iglesia de Tesalonicenses fue reconocido no por su liderazgo, ni siquiera porque tuviera un templo hermoso, ni siquiera porque tuviera un sistema, ¿verdad?, en la que ellos pudieran impactar o en la que ellos pensáramos, este sistema está muy bueno. La iglesia de Tesalónica fue muy reconocido por tres cosas importantes. La iglesia de Tesalonicenses fue reconocido por su fe, por su amor y por su esperanza. Eso, hermanos, fue lo que impactó en muchas iglesias y en otras ciudades de esta iglesia. No fue ni siquiera por su liderazgo, no fue ni siquiera por un sistema, ni porque tuviera el mejor templo, sino porque el carácter de sus congregantes había sido transformado. Y aquí viene algo importante, hermano, que la iglesia Cristo Victorioso sea reconocida no porque tenga el mejor templo o el mejor sistema, que ni siquiera lo tenemos. Que la iglesia de Cristo Victorioso sea reconocido por su fe, motivado por el amor, cimentado en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Otra cosa importante que podemos notar de la iglesia tesalónica es que los mensajeros
Los misioneros compartieron el Evangelio de una manera que impactó la vida de la iglesia, ¿verdad? Otro punto importante que quiero mencionar para poder continuar es que los misioneros tuvieron opositores, es decir, hubo oposición en la vida de la iglesia. Y esta oposición empezó a surgir y empezó a atacar a los misioneros. Es por eso que Pablo va a recordar la forma en que él se relacionó con la iglesia de Tesalónica. ¿Cómo es que el apóstol Pablo se relaciona con la iglesia? ¿Verdad? Y me gustaría que pensaras en estos tres argumentos que el apóstol Pablo va a mencionar. Número uno, que la predicación no fue en vano, trajo frutos en la vida de la iglesia. Número dos, que la fuente del mensaje es Dios, ¿verdad? Y número tres, la forma en que el apóstol y sus compañeros mostraron un amor paternal hacia la iglesia. Eso habla mucho en la forma que Pablo se relacionó con la iglesia. ¿Y tú, cómo te relacionas con la iglesia? ¿Cómo te estás relacionando en estos días con nuestros hermanos? No pensando en el liderazgo de la iglesia, sino tú como congregante. ¿Te estás preocupando por tus hermanos? ¿Nos estamos preocupando por ellos? ¿O simplemente decimos, nos quedamos en casa, no podemos visitar, pero sí puedes hacerles una llamada, ¿verdad? Sí puedes mandarle un mensaje de texto en un WhatsApp privado. Hermanos, no hay excusa para no seguir relacionándonos hoy en día, porque hoy tenemos diferentes medios en los que podemos relacionarnos. Y me gustaría continuar dando lectura en el texto que vamos a estar en esta mañana, que es el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Le voy a dar lectura. Ustedes me siguen ahí en sus casas escuchando, o si tienen su Biblia a la mano, pueden buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. En esta mañana vamos a leer los versículos 1 al 8. Dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vamos a orar para continuar en esta mañana. Padre, quiero encomendar en tus manos este tiempo que vamos a estudiar tu palabra. Queremos dejar que tu Espíritu Santo cambie nuestras vidas, Señor. Queremos dejar que tu Espíritu Santo moldee nuestro corazón, moldee nuestra mente, Señor, porque realmente tú nos has llamado a vivir una vida en relación contigo, pero también una vida en relación con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Señor, queremos encomendarnos a ti, porque sabemos que solamente tú puedes cambiar nuestro corazón. Señor, si la Iglesia Cristo Victorioso ha roto sus relaciones entre sus miembros, hoy quiero pedirte que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a restaurar nuestras relaciones, Señor, y nos ayudes a poder convivir juntos, a poder platicar, a poder compartir nuestras necesidades sin pensar, hablar mal del otro, sin ofendernos, sin mostrar enojo o coraje el uno con el otro, Señor, sino realmente mostrar esa fe, ese afecto de amor
y esa esperanza que tú nos has dado en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos en esta mañana para que podamos agradarte y podamos honrarte solamente a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a continuar entonces con esta primera carta, ahora en el capítulo 2. Pablo, de antemano, como mencionamos, está defendiendo su ministerio. Y la manera en que Pablo está defendiendo su ministerio es haciéndole recordar a la iglesia de cómo es que él se relacionó con la iglesia. Aquí vemos un porqué, ¿verdad? Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Ahora Pablo está mencionando aquí y está explicando lo que está pasando. Y está apelando a que la iglesia era consciente de la forma en que Pablo se relacionó con la iglesia. Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis. Pablo no está usando otro argumento, no está poniendo otras personas como testigo, sino Pablo está diciendo, ustedes mismos son testigos, mis hermanos, de que cuando nosotros les trajimos el Evangelio, este Evangelio no fue en vano. Nuestra predicación, nuestra visita a ustedes no resultó en vano. Dice, como ustedes saben. La palabra vano, ¿verdad? En el griego es vacío o sin valor. Recordaremos que Pablo dijo en el capítulo 1, ¿verdad? Que el Evangelio llegó con poder, ¿en quién? En el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice que este Evangelio no llegó vacío, esta visita no fue en vano, porque el Evangelio que procede de Dios y que fue con el poder del Espíritu Santo, dice Pablo, trajo convicción y trajo conversión a sus vidas. Por esa razón no resultó en vano, porque es Dios quien está haciendo el trabajo, porque es Dios quien está haciendo la obra de conversión. Pablo solamente es un instrumento, ¿verdad? Un vocero de Dios. Pablo no se está atribuyendo nada de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Por eso el Evangelio no fue en vano. Por eso la visita de este apóstol no resultó en vano. Y luego dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo dice, cuando yo llegué a ustedes, dice Pablo, yo venía de Filipos, de una ciudad donde me encarcelaron junto con Silas, donde me azotaron, donde me encadenaron y donde vimos el poder de Dios. Ustedes recordarán que cuando Pablo estuvo en Filipos, fue encarcelado, fue azotado, pero a pesar de esta oposición, ellos cantaron alabanzas. Ellos en la cárcel, ellos empezaron a alabar al Señor, a lo mejor cantando alabanzas, cantando himnos, ¿verdad? Recordando las promesas del Señor. Y Dios mostró su poder porque los liberó de la cárcel. Pablo entonces le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, cuando yo llegué a ustedes, yo venía de ser perseguido, venía de ser encarcelado, no porque hiciera cosas malas, sino porque estaba predicando el Evangelio. Y Pablo dice, ustedes saben, pero cuando nosotros llegamos a ustedes, dice Pablo, llegamos con fuerza, porque esta fuerza venía de Dios. Porque aunque fui encarcelado una vez, no me detuve para poder predicar el Evangelio. Porque mis circunstancias no determinaron mi actitud para con el Evangelio. Al contrario, fui fortalecido en Dios porque cuando yo llegué con ustedes, yo empecé a predicarles a pesar de que hay oposición, a pesar de que hay pruebas, a pesar de que yo padecí, a pesar de que me ultrajaron en Filipos, yo seguí predicándoles el Evangelio a ustedes. Qué poderoso es este mensaje del apóstol Pablo. Un misionero que no se detuvo y enseguida va a explicar la razón por la que no se detuvo. Pero antes de continuar con el segundo punto, me gustaría enfatizarte
El Evangelio no llegó a tu vida en vano. Si tú has escuchado el Evangelio, este Evangelio, cuando tú lo escuchaste, yo estoy seguro que no fue en vano, mi querido hermano. Tiene frutos. Has padecido. Has sido, a lo mejor, han hablado mal de ti. Has sido traicionado, no lo sé. Pero el Evangelio no llega a nosotros sin producir frutos. Pero yo me gustaría que pensaras, ¿cuál va a ser el fruto de ese Evangelio en tu vida? Va a ser una actitud en la que tú vas a determinar y vas a seguir creciendo en tu vida espiritual, y vas a comprometerte con Dios, y vas a servir a Dios, y vas a buscar que Dios pruebe tu corazón y Dios apruebe tu corazón. ¿O vas a dejar que la oposición te destruya, te mengüe y terminen con tu vida espiritual? Y lo más probable, porque yo no puedo juzgarte, no hayas sufrido un cambio en el corazón, y al final de los tiempos, cuando Jesús regrese, tú no vas a estar en su reino, porque nunca le has pertenecido. Pero el Evangelio no va a ser en vano, porque el Evangelio te va a salvar o el Evangelio te va a condenar separándote de Dios. Y es aquí donde yo quiero que tú te detengas a pensar. ¿Cuál va a ser el fruto del Evangelio que escuchaste? ¿Compromiso y siguiendo hacia adelante en tu vida espiritual? ¿O rechazo el Evangelio porque has sido perseguido, has sido traicionado, porque ves la vida de otros que no cambian y tú también no quieres cambiar? No lo sé. Pero lo que sí puedo asegurarte es que el Evangelio te puede salvar para vida eterna, para seguir esperando el regreso de Jesús, o el Evangelio te puede condenar a una separación eterna con el Señor, del Señor, perdón. Tú decides en esta mañana. Y bien, pues vamos a continuar entonces con la fuente, ¿verdad?, del Evangelio, de dónde procede este mensaje. Dice el apóstol Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Ahora aquí, como les mencionaba, vamos a ver, ¿verdad?, que es muy distinto ser usados por Dios y ser aprobados por Dios. Pablo dice que la fuente de su exhortación. ¿Quién es la fuente de esta exhortación? Pablo dice que la fuente de esta exhortación es Dios, un Dios puro y un Dios verdadero, un Dios que habla verdad. Pablo dice que su exhortación no procedió, es decir, la fuente de donde viene mi mensaje, mi exhortación, dice, no fue de error ni fue de impureza, ¿verdad? Ni fue de engaño. Tres cosas que Pablo menciona: error, impureza y engaño. Dice Pablo, no viene de ahí mi mensaje. Mi mensaje, dice, viene de que Dios nos probó primeramente. Es decir, que Dios probó al apóstol y a sus acompañantes. Dice en la última parte, dice, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Esa es la fuente de mi exhortación, de un Dios que prueba nuestros corazones. Y lo segundo, cuando Dios prueba nuestros corazones, ¿verdad?, de un Dios que también aprueba lo que yo voy a hacer. ¿Cómo es que Dios, ¿verdad?, trabaja en la vida de las personas a quienes Dios va a usar? Dios primeramente prueba tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? El salmista, ahí en el Salmo 139, dice y expresa estas palabras: examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Que estas sean tus palabras en esta mañana. Yo no sé qué es lo que hay en tu corazón, pero si tú le dices al Señor, Señor, quiero que pruebes lo que hay en mi corazón. Y posteriormente, Señor, si tú me apruebas, yo quiero servirte. Este debería ser el parámetro, ¿verdad?, que deberíamos usar en el ministerio.
Pero no solo en el ministerio, sino aún en la misma congregación, los que son miembros de una iglesia, también deberíamos, ¿verdad? Primeramente ver qué es lo que hay en el corazón de cada persona y posteriormente poder determinar si son aprobados para poder formar parte de un consistorio, para poder formar parte de una membresía. Ahora, en términos de ministerio, yo te invito a que tú analices tu corazón. Yo te invito a que en esta mañana tú veas qué es lo que hay en tu corazón. Y como dijo el salmista, si hay camino de perversidad, dile, Señor, perdóname y guíame por el camino eterno. Esto fue lo que Pablo también dijo. Pablo dice que su predicación no viene de error, no viene de impurezas y no viene de engaño. ¿De dónde viene? De un Dios santo, de un Dios puro y de un Dios verdadero. ¿Qué es lo que hace este Dios santo? ¿Qué es lo que hace este Dios verdadero? Analiza lo que hay en tu corazón. Dios ve lo que hay en tu corazón. Dios prueba tu corazón. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios después? Dios va a probar tu vida. Eso es lo que Pablo dijo, aunque lo estoy invirtiendo en el orden que está en el texto, porque Pablo primero dice que fue aprobado y después dice que Dios prueba. Pero lo estoy invirtiendo para que podamos entender un poco más, porque Pablo dice que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces yo primero estoy hablando de que lo que Dios hace es primero probar tu corazón, probarte a ti, a ver qué hay en el corazón de Juan Gaona, a ver qué hay en el corazón de la familia, ¿verdad? Jiménez, de la familia Hernández, de la familia Pérez, qué hay en el corazón de esta familia. Y después Dios tal vez apruebe tu vida, tal vez apruebe lo que tú haces. Yo no lo sé, pero en el caso del apóstol Pablo, dice que fue probado y fue aprobado, porque Dios le confió el mensaje del Evangelio. Qué maravilloso es que Dios apruebe lo que estás haciendo. Qué maravilloso es saber que Dios aprueba que yo esté predicando, que Dios aprueba que yo venga a barrer el templo, que Dios apruebe que yo voy a pintar, ¿verdad?, el templo. Qué maravilloso es saber que aunque son pequeñas cosas, pero saber que Dios está aprobando lo que yo estoy haciendo. Aun cuando das tu ofrenda, qué maravilloso es saber que Dios está aprobando y está recibiendo tu ofrenda. Como le dijo Pablo a la iglesia de Filipenses, que cuando nosotros damos nuestra ofrenda, esa ofrenda es un olor fragante, es un olor grato a Dios, ¿verdad? Porque lo damos con una actitud honesta, con una actitud sincera. Pero si tú te sientes obligado a dar tu ofrenda y no lo estás dando como dice en 1 Corintios, ¿verdad? Que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú estás dando tu ofrenda con alegría, con sinceridad de corazón, Dios está probando y Dios te va a bendecir aún más. Pero si tú no estás dando tu ofrenda con la actitud correcta ni con la motivación correcta, pues yo no puedo prometerte que Dios va a bendecir o va a multiplicar lo que estás dando. Porque lo que Dios aprueba, más que la cantidad y más que la ofrenda, lo que Dios aprueba es un corazón humilde, un corazón humillado, un corazón que no tiene orgullo, que no tiene vanagloria, un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que se entrega, que se dedica al Señor. Eso es lo que Dios aprueba y eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Y eso es lo que Pablo está expresando aquí. Pablo está diciendo, nosotros, mis queridos hermanos, fuimos probados por Dios. Y Dios aprobó nuestras vidas y nos confió el mensaje del Evangelio. Yo no sé si tú crees que Dios aprueba lo que estás haciendo, pero si tú no estás seguro, yo te animo a que hoy, al terminar esta predicación, dediques un tiempo en la que tú le preguntes a Dios, Dios, ¿apruebas lo que estoy haciendo? Dios, ¿tú apruebas que yo siga sirviéndote? Dios, ¿tú apruebas que yo siga en el ministerio? ¿Que yo siga ofrendando? ¿Estás aprobando esto, Señor?
Analiza lo que hay en tu corazón. Analiza lo que hay en ti. Y si hay orgullo, y si hay exaltación, es mejor que te humilles y le digas, Señor, hoy quiero rendir mi vida a ti. Hoy quiero entregarte, Señor, mi corazón. Yo no lo sé, hermano. Solamente tú lo sabes. Porque ¿cuál fue la actitud del apóstol Pablo al predicar el Evangelio? Fue con esta actitud. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo ahora dice, hermanos, no buscamos palabras elocuentes, ¿verdad? No buscamos palabras que llamaran la atención. Dice Pablo, no usamos palabras lisonjeras, ¿verdad? Dice, tampoco fuimos motivados por el amor al dinero. O sea, nosotros no fuimos a ustedes porque quisiéramos quitarles un poco de dinero que les sobraba, ¿verdad? Dice, nosotros no fuimos a ustedes porque fueran ricos. No fuimos a ustedes porque tuvieran una forma de poder pagar una predicación. En los tiempos de Pablo habían muchos maestros, habían maestros que enseñaban, pero eran motivados por el dinero. Es decir, eran maestros que usaban de palabras bonitas que atraían a sus oyentes con el fin de sacarles provecho económico. Y Pablo está diciendo a la iglesia, cuando nosotros llegamos a ustedes, no les llamamos la atención, ¿verdad? Buscando algo que les atrajera, sino que simplemente llegamos, les predicamos el Evangelio y Dios fue quien obró. Dice Pablo, Dios es testigo de que nuestra motivación no fue el dinero, nuestra motivación fue un amor hacia ustedes, ¿verdad? Dice Pablo, tampoco buscamos que la gente nos viera, aquí están los nuevos maestros, hay que reconocer, no, dice Pablo, no buscamos gloria de los hombres. No buscamos gloria ni siquiera de ustedes ni de otras personas. Dice Pablo, Dios es testigo. No estamos buscando halagarnos nosotros mismos. Nosotros, dice Pablo, estamos buscando darle gloria y honra al único que lo merece, que es el Señor. Imaginen que esa fue la actitud del apóstol Pablo. ¿Cuál es la actitud que tú tienes? ¿Cuál es la actitud que tengo yo al predicarles el Evangelio? ¿Es con la actitud sincera y de un efecto hacia ustedes? ¿O realmente me está moviendo o me está impulsando otras motivaciones? Yo necesito evaluar mi vida también, al igual que tú. Necesitamos evaluar qué es lo que nos está motivando. Tercero y último, la actitud o la forma en que el apóstol Pablo se relacionó con la iglesia fue con una actitud tierno, con un amor tierno. Dice ahí antes, o sea, antes está contrastando, ¿verdad? Lo que dijo anteriormente, o sea, no usamos palabras lisonjeras, no fuimos orgullosos, no fuimos con una actitud de orgullo o no fuimos con la intención de sacarles provecho, de sacarles dinero. Dice Pablo, aunque bien podíamos hacerlo por ser apóstoles de Cristo, pero dice Pablo, no fue nuestra motivación. Antes, dice, fuimos tiernos entre vosotros. Esta palabra tiernos tiene la idea de sencillos, humildes, ¿verdad? Fuimos ante ustedes como si fuéramos personas ignorantes. Dice Pablo, fuimos tiernos entre vosotros. ¿Cómo es que fue esta ternura del apóstol Pablo con la iglesia? Dice, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así como una madre, ¿verdad?, que tiene a su bebé y lo va a amamantar con ternura, ¿verdad?, con delicadeza. Dice Pablo, así nosotros los tratamos a ustedes. Los tratamos con tanta ternura. Dice Pablo, qué tan grande era nuestro afecto por vosotros. Dice que hubiéramos querido no solamente predicarles el Evangelio, sino también, dice, nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo dice, a mí me hubiera gustado, dice, quedarme más tiempo con ustedes,
Me hubiera gustado pasarla más tiempo ahí con ustedes, enseñándoles, discipulándoles, entregar mi vida por ustedes. Pero Dios tenía un plan. Y eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Vamos a seguir viendo cómo es que Pablo se relacionó con la iglesia. Pero hoy vamos a detenernos aquí. ¿Cómo tratas tú, pastor, anciano, miembro de la iglesia? ¿Cómo tratas tú a los demás? ¿Los tratas con una actitud tierno? ¿Los amas verdaderamente, honestamente, sinceramente? Ahora, si tú dices, sí, yo amo a la iglesia, sí, yo amo a mis hermanos, ¿cómo es que tú muestras ese amor? ¿Cómo es que tú demuestras que realmente amas a la iglesia de Dios? Hermano, si tú y yo estamos criticando a las familias, no estamos amando a las familias. Si tú y yo nos la pasamos hablando mal de un hermano de la iglesia, no estamos tratándolos como un hijo. No estamos tratándolos como realmente Pablo nos está diciendo que trató la iglesia. Si tú te la pasas criticando nada más, chismeando nada más de tu iglesia, tú no estás tratando a la iglesia como dice la palabra de Dios. Por eso en esta mañana tú reflexiona y deja que Dios cambie tu vida y deja que Dios cambie esa actitud. Y dile, Señor, si es cierto, perdóname. No me he relacionado de la manera correcta con mis hermanos. Perdóname porque mi motivación al visitar no ha sido la correcta, sino más bien como los políticos, ¿verdad? De ganarme, ¿verdad? A las personas para que posteriormente me respalden. Si esa ha sido tu motivación, ten mucho cuidado, porque puedes salir herido con esa actitud. Pero si tu actitud ha sido buscar y dar gloria al Señor, no te preocupes, porque si al día de mañana te traicionen, si al día de mañana hablen mal de ti, no va a ser que no te importe, sino más bien tú vas a estar fortalecido en el Señor porque nunca buscaste eso, porque tu motivación fue darle gloria al Dios. Y es ahí donde tú te fortaleces. Pero si mi motivación es que me reconozcan, que Juan Gaona lo reconozcan, ¿verdad? Que Juan Gaona se ha visto. Y el día de mañana que no pase, voy a estar destrozado. Porque mi motivación no fue la correcta. Y entonces puedo salir muy herido, muy lastimado. Pero si mi motivación es agradar a Dios, si mi motivación es servir a Dios, entonces no tengo que preocuparme, sino más bien de vivir mi vida en completa armonía, en completa paz con todos ustedes, porque sé que el Señor tiene planes para mí y para mi familia, al igual que Dios tiene planes para ustedes. Este es el mensaje de esta mañana y vamos a concluir entonces. El ministro y ministerio que Dios aprueba es el que nace de un corazón puro, probado, sincero y examinado por Él. Un ministerio que busca dar gloria a Dios, un ministerio que exalta la grandeza de Dios, no un ministerio enfocado en el hombre, sino un ministerio enfocado en Dios. Un ministerio que tiene buenas intenciones al servir a las personas, un servicio lleno de amor fraternal. Un ministerio que ama lo que Dios ama. Y permíteme sugerirte algunas aplicaciones. ¿Cómo es que podemos aplicar el mensaje de esta mañana? Número 1, examina tu corazón para servir al Señor. Número 2, pide al Señor que pruebe lo que hay en tu corazón. Número 3, predica el mensaje del Evangelio. Número 4 y último, ama a las personas a quienes el Señor te ha confiado. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta mañana. Cuídense mucho, quédense en casa. Si no hay necesidad de salir, quédense ahí. Y si tienen alguna necesidad por la que tengan que salir, háganlo con las medidas y con las precauciones necesarias. Que el Señor les bendiga. También, como sabemos,
pues esta semana nuestro hermano Genaro Cruz partió con el Señor. Nos deja a este hermano un gran legado que debemos continuar como iglesia, ¿verdad? La visión y la misión que este hermano tenía era grande, donde incluía a todas las iglesias de la Unión. Y me gustaría que tú pensaras, ¿verdad?, cómo es que podemos seguir contribuyendo con el avance del reino de Dios. Tú como familia, con tu familia, y nosotros como iglesia local. ¿Cómo podemos seguir contribuyendo para que el reino de Dios siga avanzando, así como nuestro hermano Genaro había pensado? Óralo y también siga orando por la familia, que Dios siga trayendo paz y el Señor siga trayendo consuelo a la familia de nuestro hermano. Que Dios te bendiga y vamos a concluir con una oración. Padre, en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú examines nuestro corazón. Examina lo que hay dentro de nosotros. Pruébanos y quita toda clase de mal, toda clase de perversidad de nuestro corazón. Guíanos por el camino correcto, Señor. Padre, en esta mañana bendice a tu iglesia Cristo Victorioso. Bendice a cada familia que se congrega, Señor, en esta iglesia. Bendice, Señor, cada uno de los que son miembros de esta congregación. Fortalécelos, mi Señor, avívalos. Seguimos esperando ese día cuando tú vengas. Pero mientras tú vienes, también seguimos esperando el día en que podamos reunirnos nuevamente. No regresar a la normalidad, porque lo normal no era lo correcto. Por eso te pido que tú des sabiduría a tu iglesia, para que al regresar de esta cuarentena podamos buscar cambios que nos ayuden para bien y podamos buscar y determinar cómo vamos a estar funcionando como iglesia local después de que todo esto pase. Da sabiduría a cada miembro, da sabiduría a los ancianos y dame sabiduría a mí, Señor, para seguir en este ministerio que tú me has encargado. Que cada uno de mis hermanos sea bendecido, sea fortalecido en el poder de tu Santo Espíritu en sus vidas. En Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia Cristo Victorioso, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ora para que el Señor nos dé sabiduría, de que cuando regresemos de esta cuarentena tengamos una buena forma de poder reunirnos nuevamente, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré.
seguiré. Señor, yo te seguiré con mi alma, mente, corazón.